Ok, una vez que ya hemos visto la constante de disociación de un ácido débil como el ácido acético, podemos aplicar exactamente lo mismo ahora, pero los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos también tienen características ácidas y básicas que pueden, en este caso, favorecer procesos como la unión con otras moléculas o también ser capaces de regular el pH. Evidentemente también podemos ver en algunos aminoácidos, como por ejemplo este, que es la alanina, la forma 1, la forma 2, que es neutra, y la forma 3, que es completamente básica. ¿Ok? Entonces, en todos estos casos, vamos a tener una variante de la alanina, ¿verdad? Respecto a si está protonada, parcialmente desprotonada o completamente desprotonada, de acuerdo con los protones que puede donar al medio. Entonces, siguiendo la misma dinámica del ácido acético, tenemos la forma 1 de la alanina completamente protonada a un pH bajo, ¿verdad? Menor a 2 y con una carga positiva, en este caso, que es igual a +1. ¿Por qué? Bueno, aquí gobierna, por así decirlo, la carga positiva del grupo amino. Y tiene un pKa, el grupo carboxilo, el primer grupo a evaluar, de 2.3, por eso tenemos pK1, ¿verdad? Anteriormente veíamos la pKa, porque nada más era un grupo a valorar en el ácido acético, que era el carboxilo, pero aquí ya tenemos dos grupos a valorar, en este caso de la alanina, y uno se denomina pK1, ¿verdad? Y ese pK1, o la constante de liberación, disociación o de separación de ese protón, equivale a un pH de 2.3 cuando le agregamos nosotros bases al medio, y entonces ya sabemos el proceso, se desprotona este, se une a la base, se convierte en agua y este va a convertirse en su forma número 2. Entonces, esta forma número 2, la alanina va a estar en una solución neutra, en este caso va a tener una carga negativa y una carga positiva del grupo amino que ya tenía y la carga negativa que adquirió del grupo carboxilo. Entonces, al pH aproximado de 6 vamos a tener la forma 2 de la alanina y vamos a tener su forma isoeléctrica, es decir, vamos a estar en igualdad de cargas, positiva y negativa. Y la carga neta, por lo tanto, va a ser igual a 0. Menos 1 más 1 es igual a 0. Y entonces, cuando seguimos agregando más bases al medio, vamos a seguir robándole protones a la alanina, y en este caso el donador de ese protón pues va a ser el grupo amino, ¿verdad? Que va a tener un pK de 9.1, ¿verdad? En la escala del pH, y este va a ser el pK2, o su constante de disociación, que va a ser a un pH de 9.1 gracias a la adición de más bases, ¿ok? Y esto nos va a dar lugar a la forma número 3 de la alanina, que va a estar ya en una solución básica a un pH mayor a 10. Y aquí la carga que gobierna, por así decirlo, es la carga negativa del carboxilato, porque el otro ya dio el protón que podía donar y se quedó sin la carga positiva. Por lo tanto, la carga neta va a ser igual a -1. ¿Ok? Entonces, en este caso, la forma dipolar, que es esta, que tenemos una carga positiva y una negativa, corresponde a la molécula en su forma isoeléctrica, también llamada Zwitterion, que viene de la palabra alemana que significa híbrido, es decir, los dos. De la misma manera que lo vimos para el ácido acético, lo vamos a ver también para la alanina, esta misma curva de disociación, pero vamos a ver que al pK1 de 2.3 vamos a tener igualdad de formas, ¿verdad? La forma 1 va a ser la misma concentración que la forma número 2, ¿ok? Completamente protonada y parcialmente protonada o desprotonada, como lo quieran ver. Y vamos a tener también una región reguladora, ¿verdad? Que va a ser -1 más 1, ¿ok? Y luego vamos a irnos hacia las formas 2 y 3, que ya sería el pK2 de 9.1, en donde vamos a tener exactamente las mismas formas 2 y la 3, es decir, la forma 2 que habíamos comentado antes, que era la parcialmente protonada o desprotonada, y la forma 3 que era la completamente desprotonada. O sea, ya estamos en un pH ácido, ¿ok? Y también tiene su región reguladora de -1 a +1. Ahora, entre el pK1 y el pK2 tenemos el punto isoeléctrico, ¿verdad? Que corresponde a cercano a 6, que habíamos visto en la diapositiva anterior, y en este caso corresponde a un pH de 5.7, en donde vamos a tener la igualdad de cargas, ¿ok? Donde vamos a tener nuestro punto isoeléctrico o Zwitterion. Ahora bien, trasladando esto a la clínica, vamos a ver cómo la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos permite
predecir la manera en que los cambios en la concentración de iones bicarbonato y de dióxido de carbono van a influir en el pH, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un sistema regulador de nuestro pH que va a incluir parcialmente al bicarbonato, ¿verdad? Entonces, si nosotros extrapolamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, pues vamos a tener pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración del bicarbonato, es decir, de la base conjugada, sobre la concentración del ácido, en este caso representado como dióxido de carbono. Y habíamos comentado que este se considera un ácido porque cuando está en condiciones suficientes se va a combinar con la molécula del agua y nos va a producir un ácido carbónico, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es, en este caso, deshacer este ácido carbónico, pero convertirlo nuevamente en dióxido de carbono más agua, pero en los pulmones. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer nosotros es justamente eliminar el dióxido de carbono de nuestro cuerpo para que no se convierta en ácido carbónico. Entonces, un incremento en el bicarbonato hace que aumente el pH, ¿verdad? Y ya no vamos a tener entonces las formas ácidas de esta forma del dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, este proceso lo hace la anhidrasa carbónica, ¿ok? Y en los tejidos nos ayuda a producir esta combinación, ¿verdad? Es decir, nosotros normalmente hacemos la combinación, como ya lo comenté, del dióxido de carbono más el agua y se forma el ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica lo que hace es justamente deshacer esto en los tejidos, ¿verdad? Y ya sabemos que la hemoglobina va a tener un papel importante con los protones de hidrógeno para desviar esa acidez, ¿verdad? Aligerar esa acidez, que ya sabemos que la hemoglobina efectivamente también participa como un amortiguador sanguíneo, ¿ok? Ahora, en los pulmones sucede lo contrario, ¿verdad? La misma anhidrasa carbónica lo que quiere hacer es agarrar ese ácido carbónico y convertirlo en agua más dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque así el dióxido de carbono va a poder abandonar nuestro cuerpo y entonces se va a reducir la acidez de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, pues efectivamente el bicarbonato es un sistema regulador del pH. Entonces, cuando nosotros tenemos una acidez derivada de un incremento de dióxido de carbono, pues por ejemplo cuando hay una obstrucción pulmonar, ¿verdad? Que en este caso va a causar el aumento del dióxido de carbono o una disminución en su salida de nuestro cuerpo y por lo tanto va a ocasionar que el pH caiga, ¿verdad? Y se produzca una acidosis respiratoria. ¿Qué enfermedades están relacionadas con esto? Pues evidentemente el EPOC, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchas veces puede ser derivada de un exceso en fumar, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, también la otra parte en donde podemos aplicar nosotros la ecuación de Henderson-Hasselbalch, efectivamente, es cuando nosotros evaluamos la absorción de los fármacos, ¿verdad? Y vamos a tener el pH que es igual al pK más el logaritmo de la concentración del fármaco en su forma, en este caso ionizada, ¿verdad? O disociada, entre la concentración del fármaco cuando está completamente protonado, ¿ok? Entonces imaginemos el ejemplo de la aspirina, que es un ácido débil. En ese caso, la aspirina, ¿sí?, va a tener un pK de alrededor de 3.5 y el pH del estómago va a estar en 1.5, ¿ok? Por lo tanto, al haber un exceso de acidez en el estómago, es decir, de muchos protones, entonces la aspirina pues ya no va a poder liberar sus protones porque no hay a quien se los done, ¿verdad? Entonces estará protonado en gran medida su carboxilo, ¿verdad? Y en este caso, pues no va a tener una carga. ¿Y eso para qué nos sirve o por qué es importante? Bueno, recordemos que las moléculas sin carga más fácilmente van a poder atravesar las membranas. ¿Por qué? Porque recordemos que las membranas lipídicas tienen una carga negativa. Entonces, si tuviera una desprotonación, ácido acetil salicílico, ¿verdad? O aspirina, vamos a tener que va a dar lugar a su base conjugada que va a tener una carga negativa. Entonces negativo del fármaco y negativo de la membrana pues se van a repeler y entonces el fármaco no va a poder atravesar esa membrana para ir hasta donde tiene que ir para actuar. Ahora bien, el protón pues tiene carga positiva, entonces positivo y negativo se atraen y va a quedar pegado aquí en la membrana. Entonces ese ácido acetil salicílico debe de estar completamente protonado para poder pasar las membranas y entonces ir a su lugar
principal de acción, que en este caso es pasar hacia la sangre.